Buenas tardes a todos los participantes en este seminario online que vamos a comenzar. Son las 6:30, hora prevista para dar comienzo a este seminario online sobre complemento por maternidad para hombres. En primer lugar, me gustaría agradecerles de antemano su asistencia, su atención, su interés, y espero poder solucionarles todas las dudas que puedan tener, solucionarles cualquier cuestión que puedan tener en mente, cualquier duda, en definitiva. Es un asunto este del complemento por maternidad que ciertamente es controvertido. Es un asunto de muchísima actualidad, en la medida en que ayer mismo se conoció el Real Decreto Ley 3/2021 de 2 de febrero que ha entrado en vigor hoy mismo y ha sido una de las cuestiones, o es una de las cuestiones que seguramente más dudas les susciten a todos ustedes. De hecho, ya nos lo han podido hacer llegar de manera previa por algunas cuestiones que nos han trasladado. Y es un asunto que afecta a muchísima gente. Probablemente muchos de ustedes puedan solicitar este complemento por maternidad, de manera que es un asunto de mucho interés. Bien, ya son muchos los participantes. Vamos a dar comienzo. Voy a compartirles la pantalla para que puedan ir viendo la presentación que hemos preparado para que sea más sencillo el seguimiento de la exposición. Bien, bueno, en primer lugar me presento. Yo soy Adrián López, soy abogado, soy el responsable del Departamento de Derecho Laboral de Univa Abogados. Y si me lo permiten, también me gustaría hacer un breve inciso, una breve introducción acerca de nuestra firma. Aunque muchos de ustedes ya nos conocen porque puedan ser clientes de complemento por maternidad o de otras materias, es interesante que todos nos conozcan, ¿no? Aunque sea brevemente. Bien, Univa Abogados es el resultado de un proyecto iniciado allá por el año 2006 por un grupo de profesores universitarios que decidieron dar el paso definitivo para trasladar la forma de trabajo universitaria, la forma de trabajo reflexiva, concienzuda y, en definitiva, de altísima calidad, al servicio, a la práctica diaria de la abogacía. ¿Para qué? Pues para dar solución a los problemas diarios, legales, de particulares, de empresas y también de administraciones públicas. Fruto de este proyecto son ya 15 los años de historia, los años que llevamos en esta andadura profesional, un proyecto en constante expansión. Son ya 16 las sedes que tenemos abiertas en toda España, situadas de modo estratégico para poder dar cobertura a todo el territorio nacional. Y ya son 15.000 los clientes que han depositado su confianza en nuestra firma y en los 100 profesionales que conformamos esta familia, esta firma. Bien, ya sin más dilaciones y entrando en materia, en primer lugar me gustaría hacer un pequeño repaso al índice para que puedan ver de antemano cuáles son las materias, cuáles son los bloques que se van a tratar a lo largo de esta exposición. Vale, en primer lugar, vamos a abordar desde un punto de vista general qué es el complemento por maternidad. Se va a dar una definición, se va a explicar el marco normativo, los requisitos legales, los porcentajes, etc. En segundo lugar, pasaremos a estudiar la sentencia, a explicar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de diciembre de 2019, sentencia fundamental para el caso que nos ocupa, para el complemento, porque declaró discriminatoria la regulación del complemento por maternidad. También conoceremos sus efectos y sus implicaciones. En tercer lugar, vamos a abordar este Real Decreto Ley 3/2021 de 2 de febrero que adelantaba antes, que es una de las cuestiones que más controversia o que más dudas puede generarles a ustedes, en la medida en que se ha introducido una modificación en la Ley General de la Seguridad Social, en el complemento por maternidad y en la Ley de clases pasivas. En cuarto lugar, pasaremos a analizar la cuestión relativa al complemento de maternidad de los pensionistas pertenecientes a las clases pasivas. En quinto lugar, en este bloque veremos también una serie de casos especiales, como son los de la jubilación parcial y la jubilación anticipada.
también haré un inciso para dar respuesta a algunas preguntas que algunos de ustedes también nos han hecho llegar sobre este particular. En sexto lugar, vamos a analizar si conviene reclamar ya, las ventajas de iniciar la reclamación ya. En séptimo lugar, explicaremos nuestro presupuesto, por qué consideramos que el presupuesto que ofrecemos a nuestros clientes es el mejor que se le puede dar a los clientes de complemento por maternidad. Y en octavo lugar, y antes de dar clausura al seminario, se abrirá un turno de preguntas que pueden ir realizando a través del chat que ya veo que conocen de la plataforma Zoom. Y en la medida de lo posible se intentará dar respuesta de manera general a algunas de las preguntas que me realicen. Sin perjuicio de ello, todas las preguntas van a quedar respondidas, ya sea porque contactes con nosotros a través de nuestros canales habituales de comunicación, vía telefónica, vía correo electrónico, a través de su abogado de confianza si ya es cliente, o a través de nuestra página web, y podremos solventarles individualmente y caso por caso todas las dudas que tengan. Bien, pues vamos a pasar al primer bloque. ¿Qué es el complemento por maternidad? Bien, el complemento por maternidad es un incremento de las pensiones contributivas que se concede por la aportación demográfica de las mujeres a la seguridad social. Es un complemento que, como veremos a continuación, a pesar del nuevo Real Decreto, se puede seguir reclamando. Esto es algo que es importante puntualizar para que puedan ir interiorizando esta nueva interpretación que se le da al nuevo Real Decreto. Este complemento por maternidad se incorpora el 1 de enero de 2016 y está regulado en el artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social para los pensionistas del régimen general de la Seguridad Social y en la disposición adicional 18ª de la Ley de Clases Pasivas del Estado para los pensionistas pertenecientes a este colectivo, pertenecientes a las clases pasivas del Estado. ¿De acuerdo? Esta regulación, como pueden ver aquí, en el artículo 60 y en la disposición adicional 18ª, tiene una literalidad prácticamente idéntica. Esta literalidad idéntica, así como el hecho de que se incorporaran a la legislación de la seguridad social y de las clases pasivas el mismo día, son dos notas muy importantes que hay que tener en cuenta para luego, para analizar la viabilidad de las clases pasivas de complemento por maternidad, de las clases pasivas que dedicaremos en el bloque cuarto. Bien, como decía antes, el complemento por maternidad tiene por objetivo premiar de alguna manera la aportación demográfica de las mujeres a la seguridad social. Por lo tanto, el primero de los requisitos exigidos por la norma es ser mujer. Este requisito precisamente ha sido el que ha llevado, como veremos también a continuación, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a declarar discriminatoria la regulación por razón del sexo. ¿De acuerdo? El segundo requisito es que se sea beneficiaria de una pensión de jubilación forzosa, de viudedad o de incapacidad permanente. El tercer requisito, que se haya accedido a esta pensión de jubilación, viudedad o incapacidad permanente a partir del 1 de enero de 2016. Esta cuestión es esencial también de tener en cuenta, porque marca la viabilidad o no viabilidad de la reclamación del complemento. Y hago un inciso porque algunos de ustedes también nos han trasladado una pregunta relativa a esta cuestión. Si bien el artículo 60 de la disposición adicional, el artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social y la Ley de Clases Pasivas, en lo que es el texto del artículo y de la disposición adicional, no dice nada acerca de esta referencia temporal, de esta límite o esta cuota temporal, si nos vamos a la disposición final única de la Ley General de la Seguridad Social en la versión previa a esta nueva modificación, a este nuevo Real Decreto, encontramos esta referencia temporal. Únicamente podrán acceder a este complemento por maternidad las pensiones causadas a partir de esta fecha, del 1 de enero de 2016. Todas las causadas con anterioridad no pueden reclamar el complemento por maternidad, decae su viabilidad. ¿De acuerdo? Y el último requisito es tener dos o más hijos durante la vida activa. ¿Qué quiere decir esto? Que los hijos que den derecho al cobro del complemento tienen que haber nacido con carácter previo al hecho causante de la pensión, es decir, antes de entrar a ser pensionista, a ser beneficiario de esta pensión. Por lo tanto, si usted ha tenido dos hijos, uno de ellos nació antes de la pensión de incapacidad permanente o de jubilación y el otro nació después, no tendría derecho al complemento. Pero si los dos nacieron con anterioridad
a la jubilación o a la viudedad o a la incapacidad permanente, sí que tiene derecho al complemento si cumple el resto de los requisitos. Bien, tanto la Ley de Clases Pasivas como la Ley General de la Seguridad Social establecen unos porcentajes. Estos porcentajes son los siguientes. Para el caso de haber tenido 2 hijos, se complementa con un 5% mensual la pensión contributiva. En el caso de haber tenido 3 hijos, con un 10% mensual. En el caso de haber tenido 4 o más hijos, con un 15% mensual. ¿De acuerdo? Es importante tener en cuenta también los límites máximos. ¿De acuerdo? Para este año 2021, la pensión máxima está en 2.707,49 euros. Quiere eso decir que en el caso de que usted haya accedido a una pensión con este importe, con el importe de la pensión máxima, o en el caso de que, aunque no sea la pensión máxima, pero a la hora de añadir el complemento sí que se rebase ese límite de la pensión máxima, se aplica una reducción del 50%. De manera que no cobrará el 5% si tiene 2 hijos, sino que cobrará el 2,5%, no cobrará el 10% si tiene 3 hijos, sino el 5%, y no cobrará 15% si tiene 4 o más hijos, sino el 7,5%. ¿De acuerdo? Esto es importante tenerlo en cuenta, tener en cuenta esta reducción. Bien, pasamos al segundo bloque, en el que vamos a abordar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de diciembre de 2019. Como adelantaba antes, esta sentencia es importantísima porque ha sido la que ha generado este asunto, ha generado que muchos de ustedes, o la gran mayoría de ustedes, puedan reclamar el complemento de maternidad para hombres. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿qué hace con esta sentencia? Pues lo que hace es resolver una cuestión prejudicial interpretativa que le elevó un juzgado nacional, un juzgado español, acerca de la interpretación del artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social. Cuando el Tribunal de Justicia, entre una de sus muchas funciones, es resolver estas cuestiones prejudiciales, cuando se le eleva una de estas cuestiones, lo que hace es estudiar, interpretar si la normativa nacional es compatible o vulnera el derecho de la Unión Europea, alguna directiva de la Unión Europea. Bien, pues en este caso, esta sentencia de 12 de diciembre del 19 concluyó de manera contundente que la regulación del complemento por maternidad recogida en el artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social es discriminatoria por razón del sexo. Es discriminatoria por razón del sexo. Esto es muy importante. Y esta situación, además, como veremos a continuación, no ha sido subsanada en ningún caso por la nueva regulación, por el nuevo Real Decreto 3/2021. Dice literalmente la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por consiguiente, debe señalarse que una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, es decir, el artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social, constituye una discriminación directa por razón del sexo y, por lo tanto, está prohibida por la Directiva 79/7. Es, por tanto, contrario, también dice esta sentencia, a esta directiva. Dice también literalmente el Supremo Juzgador Europeo que la Directiva 79/7, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma nacional, como la controvertida en el litigio principal, que establece el derecho, esta frase es muy importante, que se opone a una norma nacional como la controvertida en el litigio principal, que establece el derecho a un complemento de pensión para las mujeres que hayan tenido al menos 2 hijos biológicos o adoptados y sean beneficiarias de pensiones contributivas de incapacidad permanente en cualquier régimen del sistema de la Seguridad Social nacional, mientras que los hombres que se encuentren en una situación idéntica no tienen derecho a tal complemento de pensión. ¿De acuerdo? El Tribunal de Justicia fue muy claro y eso ha provocado que desde el dictado de esta sentencia, pues cada vez sean más las sentencias de nuestros juzgados y de nuestros tribunales concediendo en contra del criterio del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en contra del criterio de la Administración, el complemento por maternidad a los hombres. Aquí pueden ver algunos ejemplos de las más importantes y de las más recientes. Bien, pues en este tercer bloque, como les adelantaba al principio, vamos a tratar el nuevo Real Decreto Ley, el 3/2021 de 2 de febrero.
Este Real Decreto, como muchos de ustedes nos han podido ya preguntar y seguramente otros tantos también estén dudando al respecto, suscita o puede traernos la siguiente pregunta. ¿Este nuevo Real Decreto nos perjudica? ¿Este nuevo Real Decreto impide que podamos iniciar nuestras reclamaciones por el complemento por maternidad? Si ya las hemos iniciado, si ya hemos interpuesto una reclamación, una solicitud administrativa o una demanda, este nuevo Real Decreto determinará que se nos desestime, se nos aplicará la legislación previa, se nos aplicará la legislación nueva. Bien, pues la respuesta también es contundente en este caso. La encontramos en la disposición adicional primera del nuevo Real Decreto que declara su irretroactividad. Dice expresamente que se reconocerá este nuevo complemento, se concederá exclusivamente a todas aquellas pensiones causadas a partir de su entrada en vigor, es decir, a partir de hoy, día 4 de febrero de 2021. ¿Qué quiere esto decir? Que todas las pensiones contributivas que se causen a partir de hoy sí que se les aplicará esta nueva regulación, pero todas aquellas pensiones que se hayan causado con carácter previo, es decir, hasta ayer, día 3 de febrero de 2021, y desde el 1 de enero de 2016, se les aplicará el marco regulatorio previo, es decir, el artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social, la disposición adicional 18ª de la Ley de clases pasivas y la sentencia del Tribunal de Justicia que declara la discriminación en la que incurre el legislador con este complemento por maternidad. ¿De acuerdo? Consideramos nosotros que no solo continúa siendo viable la reclamación del complemento por maternidad, nosotros continuamos preparando y presentando reclamaciones administrativas y demandas en vía judicial, sino que consideramos que se ha reforzado nuestra posición, nuestro argumentario, en la medida en que esta nueva regulación no subsana en absoluto la discriminación declarada por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que sufren todos aquellos hombres pensionistas que accedieron a su pensión contributiva entre el 1 de enero del 16 y ayer, día 3 de febrero de 2021. ¿De acuerdo? Simplemente por dar unas pequeñas pinceladas, por si fuera de interés para alguien, este nuevo complemento ha introducido varias modificaciones. La primera de todas es que se ha cambiado directamente el nombre. Pasa a llamarse Complemento para la Reducción de la Brecha de Género en las Pensiones. Además, se ha producido una modificación, lógicamente, del artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social y de la disposición adicional 18ª de la Ley de clases pasivas del Estado. Se amplía la posibilidad de su cobro al primer hijo, actualmente es a partir del segundo. Es accesible para hombres y mujeres, pero nunca simultáneamente, esto es muy importante, porque únicamente accederá aquel de los dos progenitores cuya vida laboral, que se acredite cuya vida laboral se ha visto mermada o más comprometida por razón de los hijos en relación con el otro cónyuge. Se le concederá por defecto a las mujeres, pero los hombres tendrán derecho a cobrarlo si acreditan, siguiendo los parámetros que establece el propio Real Decreto, que su vida laboral se ha visto más mermada que la del otro progenitor, la de la mujer. Además, se produce una modificación, no es una retribución, no es un complemento que tenga carácter porcentual, sino que son cuantías fijas. Para este año se ha aprobado una cuantía de 27 euros al mes por cada hijo y hasta un máximo de 4, una cuantía que será revisable anualmente. El propio ministro Escrivá ya adelantaba ayer que probablemente accederán a este complemento en un 98% mujeres y exclusivamente y únicamente en un 2% hombres. ¿De acuerdo? Vamos a pasar al cuarto bloque. Vamos a dedicar este bloque también para dar respuesta a algunas dudas que nos han planteado, que nos plantean algunos de ustedes o que puedan tener algunos de ustedes, que es el relativo a la viabilidad del complemento por maternidad para hombres, para los pensionistas del régimen de clases pasivas. ¿Por qué dedicamos un bloque, una diapositiva a esta cuestión? Pues la dedicamos porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la sentencia que hemos visto, que hemos analizado antes, únicamente se refiere al artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social
y solo declara discriminatorio el artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social. La pregunta que automáticamente nace en muchos de los pensionistas de clases pasivas es, entonces, ¿yo no puedo solicitar el complemento por maternidad? Pues eso no es así. Nosotros consideramos y defendemos que esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es perfectamente trasladable, extrapolable a la disposición adicional 18ª de la Ley de Clases Pasivas por varios motivos. El primero de ellos, porque la sentencia del Tribunal de Justicia interpretó que la directiva, por eso señalaba antes que era muy importante la frase que he leído, la sentencia interpretó que la directiva 79.7 se oponía a cualquier norma nacional que impida a los hombres acceder al complemento por maternidad a pesar de reunir los mismos requisitos que las mujeres. Es decir, en la medida en que la disposición adicional 18ª impide a los hombres acceder al complemento por maternidad a pesar de reunir los mismos requisitos que las mujeres, igual que lo hace el artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social, es perfectamente aplicable esta discriminación declarada por la sentencia del Tribunal de Justicia a las clases pasivas. ¿De acuerdo? En segundo lugar, un poco la otra cara de la misma moneda, porque se trata de regulaciones prácticamente idénticas, regulaciones que al ser idénticas producen la misma situación discriminatoria declarada por la sentencia del Tribunal de Justicia. El hecho de ser regulaciones idénticas, el hecho de haber entrado en vigor al mismo tiempo, el 1 de enero de 2016, y el hecho de haber sido modificadas al mismo tiempo con fecha de entrada en vigor hoy, son argumentos que refuerzan nuestra teoría de que esta sentencia también es aplicable a las clases pasivas. Y por último, cuando estamos hablando de derecho de la Unión Europea, como es este caso, son vinculantes los principios de eficacia general y aplicabilidad directa. ¿Qué quiere decir estos principios? La eficacia general del derecho de la Unión implica que cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelve una cuestión prejudicial interpretativa, como ha sido esta sentencia de 12 de diciembre del 19, no lo hace para que produzca efectos exclusivamente en la parte que le ha elevado esta cuestión prejudicial, en el demandante en aquel caso, sino que produce un efecto expansivo, produce un efecto que vincula a todas aquellas personas que tengan situaciones razonablemente similares a la recogida en esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Y qué quiere decir el principio de aplicabilidad directa? Bien, pues esto no es más que una consecuencia automática de la pertenencia de España a la Unión Europea. El hecho de ser un país perteneciente, un Estado perteneciente a la Unión Europea, implica que nuestros tribunales, nuestros juzgados, nuestros órganos están sometidos al derecho de la Unión. ¿De acuerdo? Es decir, esta sentencia vincula de manera directa y de manera automática a todos los juzgados y tribunales españoles, ¿vale? Que tienen que aplicarla. Si no, estarían vulnerando este principio de aplicabilidad directa del derecho de la Unión. En conclusión, los pensionistas de clases pasivas, a pesar de no estar mencionados expresamente en la sentencia y a pesar también de la nueva regulación, también pueden solicitar, y nosotros así lo estamos haciendo, el complemento por maternidad para hombres. Algunos de ustedes también nos han cuestionado, sí, pero ya hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que es desestimatoria, ¿se puede hacer algo? ¿No se puede hacer nada? Bien, pues dando respuesta a esta pregunta, les adelanto ya que el hecho de que haya una sola sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimatoria no implica que no se pueda reclamar. En absoluto. Esta sentencia se puede recurrir en casación, se puede ir al Tribunal Supremo y confiamos en que el Tribunal Supremo y también la justicia europea, que ya se le ha sometido a su conocimiento asuntos similares, fallarán en favor de los pensionistas de clases pasivas, como no puede ser de otra forma. Bien, en el quinto bloque vamos a tratar el tema de los casos especiales de la jubilación parcial y de la jubilación anticipada. Es importante detenernos aquí también porque algunos de ustedes nos han trasladado también
sus dudas o sus inquietudes sobre sus situaciones particulares porque estén o se hayan jubilado parcialmente o hayan accedido a una pensión de jubilación anticipada y vamos a darle respuesta. Bien, estos asuntos adquieren interés en la medida en que el artículo 64, el apartado 4 del artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social y también la disposición adicional 18ª de la Ley de clases pasivas, contiene varias exclusiones, varios supuestos que están excluidos del complemento por maternidad. En primer lugar, encontramos la jubilación parcial. Todos aquellos jubilados de modo parcial no pueden acceder al complemento por maternidad, no pueden solicitar el complemento por maternidad. No obstante, es algo temporal, porque sí podrán hacerlo cuando accedan a la jubilación plena. ¿De acuerdo? De manera que todos aquellos que hayan pasado de la parcial a la plena podrán solicitar el complemento por maternidad si han accedido a la plena en la franja temporal que señalábamos antes, desde el 1 de enero de 2016 hasta el 3 de febrero de 2021 y si cumplen el resto de los requisitos, lógicamente. Por su parte, la jubilación anticipada voluntaria, en la jubilación anticipada está la voluntaria y la forzosa. Centrándonos en la jubilación anticipada voluntaria, regulada en el 208 de la Ley General de la Seguridad Social, vemos y encontramos una exclusión definitiva del derecho a cobrar el complemento por maternidad. La disposición adicional 18ª de la Ley de clases pasivas contempla exactamente la misma situación. Quedan excluidos todos aquellos que hayan accedido a una jubilación anticipada voluntaria. ¿De acuerdo? Sin embargo, la nueva regulación no es así. La nueva regulación, en el nuevo Real Decreto que ha entrado en vigor hoy, sí tendrán derecho. Por tanto, todos aquellos pensionistas que accedan a una jubilación anticipada voluntaria desde hoy podrán perfectamente solicitar el complemento para la reducción de la brecha de género. Vale, distinto es el caso de la jubilación anticipada forzosa. Este está regulado en el artículo 207 de la Ley General de la Seguridad Social y sí podrán acceder al complemento, sí podrán reclamar el complemento por maternidad. ¿Por qué? Porque estos pensionistas han accedido a esta jubilación por causas ajenas a su voluntad, a su propia voluntad. ¿De acuerdo? Es el caso de los despidos colectivos y objetivos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Este es el caso de los famosos ERES de banca y de otras corporaciones que a muchos de ustedes también les afectan. También es el caso de la extinción del contrato por resolución judicial en casos de concurso de acreedores, por muerte, jubilación o incapacidad del empresario, o extinción por fuerza mayor constatada por la autoridad laboral competente. Bien, si bien es cierto que los jubilados anticipados de manera forzosa sí pueden solicitarlo, no es menos cierto que requiere un estudio más detallado. ¿De acuerdo? Por eso insisto, como decía al principio, podrán comunicarse con nosotros para que podamos estudiar detalladamente la documentación para ver si se cumplen los requisitos que estipula el artículo 207 de la Ley General de la Seguridad Social. Unos requisitos de cotización, unos requisitos de edad, unos requisitos también de haber estado dado de alta como demandante de empleo antes de acceder a la jubilación forzosa, anticipada forzosa. Bien, en el sexto bloque vamos a abordar la cuestión de si conviene reclamar ya el complemento por maternidad. La respuesta a esta pregunta es clara y contundente. Sí, conviene reclamar ya y no conviene demorar el inicio de las actuaciones. ¿Por qué? Pues miren, el reconocimiento del complemento por maternidad para hombres les va a generar a ustedes un derecho a cobrarlo, no solamente de por vida, es decir, a futuro cobrar mensualmente de por vida el complemento por maternidad que se le reconozca, sino que también va a generar el derecho a recuperar las cantidades devengadas y no cobradas de los últimos 4 años, de los 4 años que se van a contar desde la solicitud inicial. ¿De acuerdo? En la medida en que estos 4 años se cuentan desde la presentación de la solicitud inicial en vía administrativa, es recomendable iniciar las actuaciones sin demora, porque
presentar una reclamación o esperarse varios meses puede suponer la pérdida de derechos económicos, ¿de acuerdo? Esperar varios meses se traduce de manera definitiva en algunos casos en un mes irrecuperable, en un mes que no se puede recuperar el dinero. Se le estaría perdonando, en este caso, a la Administración esos importes. Bien, en séptimo lugar vamos a abordar la cuestión del presupuesto de Unive Abogados. ¿Por qué consideramos que nuestros presupuestos son los mejores que podemos ofrecer a nuestros clientes, a los clientes del complemento por maternidad? Pues, en primer lugar, se trata de un presupuesto cerrado hasta la finalización del procedimiento. ¿Qué quiere esto decir? ¿Qué ventajas ofrece esto al cliente? Pues el simple hecho de que si la Administración o nosotros en cada una de las instancias decide o es recomendable recurrir, nosotros a ustedes no le vamos a cobrar ninguna cantidad adicional. Es decir, solo vamos a cobrarle este importe inicial, ¿de acuerdo? En segundo lugar, se introduce la novedosa garantía de costas, que quizá muchos de ustedes ya conozcan porque sean clientes de otros procedimientos nuestros en los que se ha incorporado esta garantía de costas, que no es más que una cobertura, es un seguro que lo que hace es que Unive Abogados, en el caso de que, en el improbable caso de que haya una sentencia desestimatoria con condena en costas, en cualquier instancia, las sufraga. Estos gastos de abogado y procurador contrario los sufraga Unive en ese caso. ¿De acuerdo? Esto da mucha tranquilidad y habla mucho de la seguridad con la que nosotros trabajamos. Bien, ya entrando en nuestros honorarios se desglosan del siguiente modo. Al inicio del procedimiento se abonarán 800 euros más IVA. ¿De acuerdo? Este importe se desglosa de la siguiente manera: 300 euros más IVA para el inicio de la vía administrativa y 500 euros más IVA para el inicio de la vía judicial. No obstante, en el caso de que opten, en vez de por hacer el pago fraccionado de esta manera, hacerlo de manera única, un pago único, se ofrece un 20% de descuento, de manera que no serán 800, sino 640 euros más IVA lo que habría que abonar. Y al final del procedimiento, solo en algunos casos se cobrará el 10% del importe que exceda de los 8.000 euros recuperados. Digo solo en algunos casos porque no en todos los casos la cantidad recuperada con carácter retroactivo va a superar los 8.000 euros. Si se supera esta cantidad, sí se devengará el 10% a favor de Unive Abogados. Todo ello sin perjuicio de las condiciones especiales que disfrutarán los clientes que provengan de asociaciones en las que tengamos acuerdos cerrados o con carácter previo. ¿De acuerdo? Pues gracias por su atención. Recordarles que al finalizar el seminario, ahora se abrirá el turno de preguntas. Después del turno de preguntas, antes de finalizar ustedes la sesión, se les va a proyectar una encuesta que les va a ayudar, nos va a ayudar también nosotros a la gestión de su caso. Bien, pues sin más, voy a dejar de compartir pantalla para poder ver las preguntas que podríamos contestarles. Bien, nos trasladan una pregunta relativa a la afectación que tiene el nuevo Real Decreto de 2 de febrero que entra en vigor hoy. ¿En qué medida puede influir en las reclamaciones ya tramitadas de complemento por maternidad? Pues bien, como he dicho anteriormente, el Real Decreto Ley no afecta a las reclamaciones ya tramitadas porque entiendo que se tratará de pensionistas que han accedido a su pensión antes de la entrada en vigor, antes de hoy, ¿de acuerdo? De manera que no tiene ningún tipo de afectación. Bien, dice otra pregunta, dice: si se nos reconoce mediante sentencia el complemento de maternidad a los hombres y nuestro cónyuge se jubila con la nueva ley, ¿tendrá derecho al complemento de maternidad simultaneándolo con el nuestro?
Sí, el nuevo complemento por maternidad, que se denomina para la reducción de la brecha de género, si se concede a la mujer y el otro cónyuge está disfrutando el complemento con la legislación previa, sí tendrá derecho a su cobro, pero lo cobrará detrayendo el importe a que tenga derecho del importe que esté cobrando en su pensión. Bien. Vamos a ver alguna otra pregunta que pueda ser interesante para todos. No obstante, las preguntas sobre casos muy particulares, como les decía anteriormente, vamos a recopilarlas, se va a dar respuesta a todos ustedes. También pueden acceder a nuestra, a compartir con nosotros o contactar con nosotros para que podamos responderles a las preguntas que desean. Bien, dice... que hay algunas preguntas en una pestaña y otras preguntas en otra. Un segundo. Dice, el actual decreto deja sin efecto nuevas reclamaciones, dejando sin efecto la anterior regulación del complemento. Gracias. No. La respuesta es que no deja sin efecto la anterior regulación en la medida en que la propia disposición adicional primera del nuevo Real Decreto declara su irretroactividad. ¿De acuerdo? Únicamente será de aplicación para los que causen pensión a partir de hoy, que es el día de su entrada en vigor. Dice otro participante, teniendo en cuenta las reclamaciones que ya han tramitado, ¿se puede estimar un horizonte temporal de respuesta de la Seguridad Social y de la tramitación judicial? Bien, lo que estamos comprobando con nuestra experiencia es que, para empezar, la Seguridad Social está denegando automáticamente todas, porque lo que hace es aplicar de manera automática lo que dice la norma sin tener en cuenta la sentencia del Tribunal de Justicia, por lo que nos vemos obligados a ir a la vía judicial. La Seguridad Social responde, además lo hace en un plazo no muy largo de tiempo. Y si no responde la Seguridad Social, hay unos plazos que se denominan de silencio administrativo por los que se entenderá desestimado, ¿vale? Una desestimación presunta que se llama así. Esa desestimación de la vía inicial, de la solicitud inicial, tiene un máximo de 3 meses. La siguiente fase es la reclamación previa, que tienen un plazo de 45 días para responder, si no se entendería desestimada de manera presunta por silencio administrativo, y ya se da un trámite en esta segunda fase de la vía administrativa, un plazo de 30 días para interponer demanda ante los juzgados de lo social. Una vez que ya accedemos a los juzgados de lo social, no podemos prever el tiempo en obtener una sentencia porque depende de cada juzgado. Hay muchos juzgados y dependerá de la carga que cada juzgado tenga. Bien, la media que se puede estimar de un procedimiento en primera instancia podríamos estimarla en torno al año, un año aproximadamente. Vale. Dice, al salir un nuevo Real Decreto se abrevia el tiempo de la reclamación. No sabemos exactamente cómo va a afectar este Real Decreto a las respuestas de la Seguridad Social. Sí sabemos con claridad cuáles son cuál será la respuesta que darán los juzgados. Consideramos que los juzgados no van a modificar su respuesta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este Real Decreto no sabemos cómo va a incidir en los plazos de tiempo que tendrá la Seguridad Social para responder. O si cambiará el sentido. Estimamos o consideramos que no va a cambiar el sentido de sus respuestas. Otro participante pregunta, ¿los atrasos son exigibles desde el 1 de enero de 2016 o desde que se registró la solicitud de la reclamación? Bien, los atrasos son exigibles. En la fecha 1 de enero de 2016 es el límite temporal que da derecho al cobro de la pensión.
Si usted se ha jubilado el 20 de diciembre de 2017 y presenta la reclamación el 20 de diciembre de 2021, de este año, tiene derecho al cobro de los 4 años previos al registro de la solicitud de la reclamación. ¿De acuerdo? 4 años previos al registro de la solicitud de la reclamación inicial. Me adelantan, me preguntan también, dice, buenas tardes, por favor, ¿puede repetir las cuantías del Real Decreto Ley 3/2021? Gracias. Sí, el Real Decreto Ley, la disposición adicional primera, también habla de 27 euros mensuales por hijo, con un máximo de 4 hijos, y que es una cuestión que será, un importe que será revisable anualmente. Preguntan también acerca de los ERE. Dice, los que prevenimos de un ERE de banca hemos estado un par de años en paro y luego algunos hemos dejado pasar unos años hasta que voluntariamente nos hemos jubilado a los 63 años. ¿Esto sería jubilación anticipada o jubilación voluntaria? ¿Forzosa o voluntaria? Bien, como le decía, estos casos hay que estudiarlos. Así, por la información que traslada, habrá que ver si con carácter previo al acceso a esta jubilación ha estado 6 meses dado de alta como demandante de empleo, ver si por la edad sí que cumple el requisito de la edad y estudiar su vida laboral para poder tomar una conclusión más definitiva, ¿de acuerdo? Pueden contactar con nosotros a través de los medios o de los canales habituales que conocen ya, vía telefónica, correo electrónico o por la página web. Y le podremos dar una respuesta viendo la documentación, ¿vale? Estas respuestas son gratuitas y sin compromiso estos estudios. Bien, dice, mi esposa ya estaba cobrando el complemento de maternidad. ¿Puedo cobrarlo yo también? Si usted ha causado pensión antes del 3 de febrero, o sea, hasta ayer, hasta el 3 de febrero de 2021 y desde el 1 de enero de 2016, sí puede reclamar el complemento. La prohibición de simultaneidad se da solo para las pensiones que se causen a partir de la entrada en vigor del nuevo Real Decreto. ¿De acuerdo? La prohibición de simultaneidad es nueva, no vincula con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto. Bien. Otro participante discrepa en cierto modo con la interpretación de si el complemento por maternidad anterior ha desaparecido o no. La respuesta es clara, la respuesta la tenemos en la disposición adicional primera del propio Real Decreto, que dice que solo, lo tengo aquí, se reconocerá a las pensiones causadas a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto Ley. Eso es una declaración de irretroactividad y, por tanto, no obstaculiza las reclamaciones que pueden hacer muchos de ustedes. Dice otro participante, yo me jubilé con 63 años en el año 2019 con 45 años de cotización. ¿Tengo derecho a reclamar el complemento por maternidad? A bote pronto, con la información que nos traslada, la respuesta sería afirmativa. Sería afirmativa, pero hay que ver si cumple con el requisito de haber estado 6 meses antes del acceso a la pensión dado de alta como demandante de empleo. A priori podríamos presumir que sí tiene derecho a esta reclamación. Otro espectador dice, ¿puede repetir a partir de qué fecha de jubilación es reclamable el complemento? La franja temporal para poder reclamar el complemento por maternidad previo a la nueva regulación es del 1 de enero de 2016
al 3 de febrero de 2021 y es cuando se acceda a una pensión de jubilación forzosa, de jubilación de viudedad o de incapacidad permanente. Dice otro espectador, dice, ¿tenemos que hacer algún otro pago en caso de tener que recurrir al Tribunal Supremo y a la Unión Europea? Bien, nuestros presupuestos cerrados precisamente implican que no se tiene que hacer más abonos a UNIBE de abogados en el caso de tener que subir de instancia, ¿de acuerdo? No obstante, no siempre se puede acudir al Tribunal Supremo y no siempre se puede acudir a la Unión Europea. Hay una serie de requisitos que nos marca la ley y que hay que estudiarlos caso por caso para analizar la viabilidad de estos recursos. Dice, buenas tardes, en relación a la sentencia del Tribunal Europeo a favor del complemento de paternidad, ¿el principio de aplicabilidad directa es retroactivo? Gracias. Efectivamente, es decir, el hecho de que lo declare que ha sido discriminatoria o que es discriminatoria esta regulación es discriminatoria desde el momento en el que se aplica, y la situación de discriminación que algunos de ustedes han sufrido ha sido desde el momento en el que se ha causado el derecho al cobro de la pensión y se le ha denegado por el hecho de no ser mujer. Por lo tanto, sí que es retroactivo. Dice, mi mujer no tiene pensión y yo no lo he solicitado todavía. Me corresponde con arreglo a la nueva normativa. No se tiene que justificar el perjuicio que dice la nueva normativa. Si usted se ha jubilado desde el enero de 2016 hasta el 3 de febrero, la nueva normativa no le vincula. Puede solicitarlo con base en la normativa anterior. Vale. A ver, estas otras preguntas. Vamos a ver. Dice, interpreto que habiendo accedido a una jubilación anticipada voluntaria en el año 2020, entiendo que en el régimen de clases pasivas por la especificación que hace, no tengo derecho al complemento aún habiendo tenido 5 hijos en mi vida laboral. Gracias. Efectivamente, por el hecho de haber accedido a una jubilación anticipada voluntaria, el artículo 64 de la Ley General de la Seguridad Social y la disposición adicional 18ª impiden que pueda solicitar, pueda reclamar el complemento por maternidad para hombres. También adelantaban, dice, buenas tardes, los casos que ya están en marcha, ¿qué pasa? Los casos que ya están en marcha se tienen que resolver con base en la normativa anterior porque no les afecta por esta disposición adicional primera la normativa nueva. También plantean si las sentencias que conocemos hasta ahora han reconocido los 4 años de retroactividad. La respuesta es afirmativa, se reconocen estos 4 años de retroactividad que van desde la solicitud hacia atrás, de la solicitud administrativa hacia atrás. Dice, ¿el número de hijos tienen que estar vivos o también cuentan los fallecidos? También cuentan los fallecidos porque es un premio a la aportación demográfica de la Seguridad Social, por lo tanto, también contaría. Bien, pues parece que casi todas las preguntas ya son en el mismo sentido de las respondidas hasta ahora. A ver si encuentro alguna que pueda ser también interesante para que no se haya repetido. Dice, si se está cobrando la pensión máxima, ¿tiene una reducción del 50%? Sí. Como adelantaba anteriormente,
cuando se está cobrando la pensión máxima o cuando el cobro del complemento provoca rebasar la pensión máxima, que para este año 2021 son 2.707,49 euros, se produce una reducción del 50% del complemento. Ya no se cobraría el 5, sino el 2,5%, ya no se cobraría el 10, sino el 5, y ya no se cobraría el 15, sino el 7,5%, según cada uno de los casos. Dice, si me he jubilado en 2017 y reclamo ahora, ¿pierdo el derecho de los 4 años retroactivos? No. Si reclama ahora, precisamente estaría en el 4.º año desde que se jubiló y seguramente desde el inicio de la solicitud los 4 años anteriores abarquen la fecha del hecho causante de su pensión, de manera que podría recuperar los 4 años completos. Hay que justificar pérdidas de oportunidad o cotización, plantea, entiendo que se refiere este participante a la nueva regulación. Lo que dice la nueva regulación es que hay que justificar, según una serie de parámetros que establece la normativa, haberse visto afectado en mayor medida que la mujer sobre la cotización, ¿vale? Haber sufrido determinados periodos de suspensión de cotización en fechas inmediatamente anteriores o posteriores al nacimiento de los hijos. Vale. ¿Cuáles son los pasos legales en el caso de las clases pasivas? ¿Qué tribunales intervienen? Bien, pues los tribunales que intervienen en estos casos es el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. ¿De acuerdo? Los pasos son los mismos que para el régimen general de la Seguridad Social, es decir, una solicitud inicial en vía administrativa, un plazo que tiene la Administración para responder, una reclamación previa en el caso que se desestime la solicitud inicial, y en el caso de que se desestime esta reclamación previa ya se da traslado, se da plazo para presentar demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Dice... hola, mi marido ha sido jubilado anticipadamente por discapacidad, pertenece a clases pasivas, familia numerosa y jubilado en septiembre de 2016. ¿Entraría en el caso de poder reclamar? Sí, efectivamente entraría si cuando dice jubilado anticipadamente por discapacidad se refiere a que ha accedido a una pensión de incapacidad permanente. En ese caso sí tendría derecho a reclamar el complemento por maternidad para hombres. Vale, un segundo, voy a ver si hay alguna respuesta, una pregunta más. De acuerdo, pues insisto, porque veo que también hay varias preguntas sobre el tema, que la prohibición de simultaneidad únicamente ha sido introducida por la nueva regulación. De manera que si una mujer venía cobrando el complemento por maternidad hasta el día de ayer y se ha causado una pensión contributiva en el caso del hombre hasta ayer también, no hay prohibición de simultaneidad. Es perfectamente posible la reclamación del complemento por maternidad para hombres. ¿Hay sentencias firmes? Sí, hay sentencias firmes y hay gente que está cobrando ya el complemento por maternidad.
Bien, pues todas estas preguntas y las que no se han respondido se van a responder, como les decía anteriormente, de manera individualizada. Si les ha quedado cualquier duda, pueden contactar con cualquiera de sus abogados de confianza, pueden contactar por medio de los canales habituales de comunicación, ¿vale? Por correo electrónico, por teléfono, a través de nuestra página web, sin ningún problema. De acuerdo, pues más o menos veo que se ha dado una respuesta general a todas las preguntas. Quedamos a su disposición para cualquier duda que pueda surgirles. Agradecerles nuevamente la atención, agradecerles el interés, las preguntas y espero que se hayan podido quedar satisfechos con las respuestas que se les han dado. Antes de cerrar la aplicación ustedes, como les decía antes, les agradecería que dieran respuesta a la encuesta que se les va a proyectar. Muy bien, un saludo, buenas tardes.